Hola a todos y todas, mi nombre es Giovanni Begossi, yo soy de Brasil y hoy, como parte del equipo de adjudicación del primer torneo internacional de jueces en español, estoy aquí para dar un mini taller sobre cómo juzgar esta comparativa entre argumentos de principio y argumentos pragmáticos, algo que genera dudas incluso entre jueces y juezas con alguna experiencia. Por lo tanto, hablaremos de 4 cositas en este mini taller. En primer lugar, el mito del votante promedio utilitario. En segundo lugar, ¿qué son argumentos de principio? En tercer lugar, cómo que tú juzgas un argumento de principio versus un argumento pragmático cuando los debatientes no hacen cualquier comparación. Y una cuarta cosa, una pregunta. ¿Existirían mociones que favorecen más o menos argumentos de principio que otros? Hablaremos de todo eso en este taller. Una cosa interesante que un amigo me dice una vez es que existe como que un sesgo latinoamericano en favor de las consecuencias. Explico. Parece que em democracias um pouco mais estáveis, em estados um pouco mais fuertes, em que se ha logrado garantizar para muchos de los ciudadanos un nivel digno mínimo, un nivel digno mínimo de vida, parece que los principios tenderiam a valer más, digamos así, en el circuito europeo, al paso que en el circuito latinoamericano, con estados quizá un poco más débiles, en que existe aún mucha pobreza extrema y tantos problemas sociales, que tal vez los jueces latinoamericanos tengan un pequeño bias para argumentos consecuencialistas, ¿no? Como que yo o que quiero es resolver el problema, es que la mayoría de las personas tengan una vida mejor. Y parece que eso es algo un poco más presente en el circuito latinoamericano, esta sensación. Pero es importante apuntar que en términos de British Parliamentary y en debate competitivo, nosotros no deberíamos asumir un framework utilitario. Es decir, mismo que esta historia que mi amigo me contó sea verdad en algunos aspectos, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para no valorar indebidamente ciertos tipos de argumentos, sea ellos pragmáticos o de principios. Y este justamente lo primer punto que hablaremos hoy, el mito del votante promedio utilitario. Eso es un poco obvio, pero ya escuché de más de una persona lo siguiente razonamiento. Literalmente, la persona habló algo como: este habló de principios, pero estos trouxeram impactos pragmáticos y por lo tanto desprecié los principios porque tengo aquí impactos pragmáticos reales, consecuencialistas. Y algo interesante de hablar, porque parece que existe un presupuesto de que efectos pragmáticos son más importantes que principios. Pero si yo te diría o seguinte: imagina que van a te assassinar, tirar tu vida, para pegar todos tus órganos y con estos tus órganos salvar 10 vidas. ¿Acreditarías que eso está automáticamente justificado? Mira, tú estás salvando 10 vidas al preço de una zita. O que es una vida perto de 10? Ah, pero tú no gostas mucho de esta idea, porque aunque el resultado final práctico sea 10 vidas salvas, existe algo que te dice que esto es errado, ¿no? Tú a ti no gustas mucho esta idea porque tal vez tú tengas algo llamado derecho a vida que incluso se sobrepõe a intereses utilitaristas, ¿no? Así que
Este é apenas um pequeno exemplo lúdico para dizer que sí, parece que existen princípios que incluso as pessoas se importam mais que efeitos pragmáticos. Assim que é falso que o cidadão razonável promédio seja necessariamente utilitário. E isso é este framework utilitário tomado como standard é apontado como um erro em al menos dos veces em el manual de Semud. Em primeiro lugar, em la página 20, sobre valorar distintas métricas. O manual de Semud diz exatamente isso. Uma forma comum de este error é assumir um marco utilitário, lo que conduce a las mejores consequências. Este não deve assumir-se sem um equipo que presente argumentos de apoio para hacerlo. Também é um erro ignorar a argumentação basada em princípios que explica que os efeitos particulares são mais importantes que outros por razões ajenas a la maximização de la utilidade. Por ello, los jueces deberán escuchar los argumentos de los equipos sobre cuáles deberían ser nuestros objetivos y principios y evaluar los claims de prejuicios o beneficios en ese contexto. Y traz un ejemplo. Si en el debate esta casa invadiría Corea del Norte, la oposición prueba con éxito que la guerra siempre está mal, independientemente de los beneficios prácticos, es probable que el gobierno debe ofrecer razones para creer que un cálculo práctico es relevante si quieren utilizar razones meramente prácticas a favor de la invasión. O segundo momento em que o manual de Semud habla disso é em conceder uma prioridade indebida a determinadas classes de argumentos, como um erro comum de adjudicação. E o manual de Semud nos habla que uma segunda forma deste fallo consiste em darle uma prioridade ou um peso indebido a um determinado tipo de argumento, moral, filosófico, econômico, práctico. Un argumento de principios morales, por ejemplo, no es necesariamente mejor ni peor que uno práctico. La clave es que busca probar ese argumento y cómo de bien lo consigue. Así que refutamos esta idea de elector promedio utilitario con la ayuda del manual de Semud. O segundo ponto, ¿qué son argumentos de principio? Um argumento de princípio ou um argumento moral é aquele cuja razão para provar que a moção deve ou não passar está basada num princípio. E que são princípios? Princípios são basicamente institutos morales que a sociedade valora muito a ponto de fazer que algo seja correto ou não, independentemente de las consequências. Alguns exemplos de isso são el principio de la reparación, el principio de la dignidad humana, el principio de la autonomía corporal, el principio de democracia. Este no es un taller sobre argumentación principiológica y cómo hacerlo muy bien, por tanto, para profundizar más, tal vez sea interesante ver el taller de Lucia Arce sobre llamado Stop Sucking at Principles, ¿vale? Así que, hablado de eso, tercer punto es lo principal. ¿Cómo comparar un argumento puramente basado en principios con impactos prácticos? Aquí es muy importante tenermos en cuenta o que son métricas. Segundo el manual do Semud, métricas son los criterios pelos quais os equipos argumentam que a rodada, que o debate deveria ser adjudicado. Por exemplo, quando um equipo diz: a métrica para este debate é, em primeiro lugar, cessar o conflito em curto prazo e, em segundo lugar, garantizar a estabilidade em longo prazo. Portanto, está colocando uma métrica para que o debate seja juzgado. E por que métricas são importantes? Porque existe um princípio em adjudicação que é o princípio de não intervenção.
tú enquanto juez o jueza no puede adentrar el debate sino en casos muy específicos y así que si un debatiente te da un criterio, una métrica para juzgar el debate, tú debes tener esto en cuenta en tu juzgamiento. ¿Cómo juzgar las métricas? Y eso es importante para entender argumentos principiológicos versus argumentos pragmáticos. Hay 4 escenarios posibles. El primer escenario es de acuerdo explícito sobre métricas. Esto es decir, tú irás, enquanto juez o jueza, averiguar, ¿existe un criterio, una métrica que los dos equipos que tú estás comparando concordan, están de acuerdo explícitamente que es lo criterio y que es lo más importante en el debate? Por ejemplo, los dos equipos están de acuerdo que lo importante en este debate es salvar más vidas, por tanto, gana quien hacerlo mejor. Este es el primer escenario. El segundo escenario es de acuerdo implícito. Esto es decir, nadie ha hablado explícitamente, estamos de acuerdo con la métrica de este equipo y vamos a jugar y ganar dentro de esta métrica, pero la análisis que los debatientes hablan es básicamente llevando a esta métrica implícita. Tanto el gobierno como la oposición, por ejemplo, están hablando sobre salvar más vidas, aunque no tengan señalado exactamente que esta es la métrica. Por tanto, están en un acuerdo implícito. Tú tienes aún un tercer escenario, y este escenario es de desacuerdo explícito. Es decir, cuando un equipo discorda, no estás de acuerdo con la métrica del otro equipo y explica, te da razones para acreditar que esta otra métrica es más importante y es papel de jueces y juezas juzgarem si estas razones fueran persuasivas para acreditar que, de hecho, esta métrica es más importante. Por tanto, desacuerdo implícito. Y existe aún un cuarto escenario, que es el de caos. Es decir, cada equipo está hablando de una métrica diferente, nadie ha comparado estas métricas o me dado cualquier información sobre cuál que es la métrica más importante y cómo que tú juzgas en este caso. Bien, básicamente existe un consejo en manual de CEMUD que es: si nadie ha comparado, tú puedes en última ratio adentrar un poquito en el debate para decir o que el elector razonable promedio probablemente concordaría. Es decir, si tú estás comparando la métrica de acabar con guerras versus disminuir el desempleo, el juez en última instancia puede hablar, ok, creo que es más razonable que el elector razonable promedio prefiera acabar con guerras que disminuir el desempleo. Una advertencia muy importante aquí: tú solo puedes hacer este tipo de intervención en el debate si, uno, claro, tú no tienes motivos para acreditar que una métrica es más importante que otra porque los debatientes no te dijeron, pero también si la plausibilidad es no mínimo similar, ¿no? Porque si un punto, aunque sea un impacto que parece más importante, está subexplicado, está submecanizado y tú tienes de otro lado un argumento mucho más plausible, es probable que este argumento más plausible merece más crédito dentro del debate. Segunda advertencia, este punto de cuando tú interviene el debate para pensar lo que el elector razonable promedio probablemente concordaría más, tú no puedes asumir el framework utilitario. Es decir, tú no puedes decir, creo que el elector razonable promedio se importaría más con las consecuencias que los principios. Eso ya demostramos que es un error. Ahora que explicamos exactamente sobre métricas y cómo juzgarla y los escenarios posibles, ahora podemos hablar un poco de como então juzgar argumentos principiológicos
versus argumentos de efectos práticos. Tú irás utilizar este mismo racionamiento de métricas para juzgar este clash. Como tú irás se perguntar, ¿algún debatiente ha me dado razones para acreditar que los argumentos de principio en este debate son más importantes que los efectos pragmáticos? Tú irás perguntar eso, porque depende de los debatientes explicar por que a métrica de princípio é mais importante que a pragmática, por que a econômica é mais importante que a de la seguridade, e depende do juez determinar que razões foram persuasivas e por quê. Pero, Giovanni, e em el cenário em que tu não tienes estas razões, esto es decir, el cenário de caos, el cenário em que um equipo está falando de princípios, outro de efeitos pragmáticos, não tenho razões para acreditar que um é mais importante que outro, o que eu preciso fazer. Aqui, tu irás avaliar a plausibilidade e a relevância destes argumentos dentro de sua própria métrica, es decir, quem probou melhor aquilo que estava tentando provar. Existem argumentos que são mais desarrollados que outros, não? E aunque os argumentos estão em nível muito parejo, muito cercano de desarrollo, tu tienes aún engagement como critério. Existió más chance de engagement, existieron POIs, como que fueron las respuestas a estos POIs. Por tanto, el juez y la jueza siempre tiene criterios para hacer este tipo de ponderación. Para terminar, existen algumas mociones que favorecem mais argumentos principiológicos do que outras moções? Esta é uma pergunta muito curiosa e muitas pessoas irão dar respostas diferentes, pero acredito que uma regra general muito buena para se ter em conta é que o juez ou jueza não deve empezar um debate concordando com uma coisa mais com uma coisa que outra e nem dando mais crédito a um tipo de argumento que outro por causa da moção. É melhor esperar que os debatientes te expliquem com o que tu deverias se importar. Isso é importante porque nós não estamos negando a hipótese de que talvez existam certos tipos de emoções que, em termos de estratégia de debate, de construção de caso, o debatiente deveria seguir mais por um caminho que por outro, pero acreditamos que não é faculdade nem poder do juez decidir sozinho que tipo de argumento deveria ser mais forte em um dado tipo de emoção e que tipos de emoções seriam essas que argumentos de princípio têm mais peso ou argumentos de princípio têm menos peso. Acreditamos que este é um precedente peligroso, acreditamos que isso pode generar, incluso melhorar as chances de erro, assim que aconselhamos a todos os jueces e juezas que juzguem e escutem as razões que os debatientes te dizem e te dão, independentemente de hablar, de pensar se, esta moção cabe ou não cabe, funciona mais ou funciona menos argumentações de princípio. Chegamos ao fim deste taller. Muitas gracias por sua atenção. Espero que algumas dúvidas tenham sido resolvidas e hasta a próxima.